Israel parece que no aguantó la presión de las protestas palestinas y dio un paso atrás en lo que había prometido no hacer. Quitó hace unas horas los arcos detectores de metal que habían provocado una gigantesca ola de indignación en Palestina. Como usted sabe, hace más de una semana Jerusalén se puso al rojo vivo después de la muerte de 3 palestinos y 2 policías israelíes. Israel entonces decidió tomar el control de la sagrada explanada de las mezquitas, poniéndole detectores, cerco de seguridad y además prohibió la entrada a palestinos menores de 50 años. La violencia estalló dejando casi una decena de palestinos asesinados y más de 500 heridos. Hoy Israel quitó los detectores, pero los humilla de otra forma. Cámaras de vigilancia. La pregunta es, ¿por qué es tan importante para Israel la explanada de las mezquitas? Este es el monte del templo para los judíos, en Jerusalén Este, y es también la exclamada de la mezquita del siglo VIII. Según la Biblia, en este lugar estuvo el templo de Salomón, donde ahora está la mezquita Al-Aqsa. En el templo albergaba el objeto más sagrado para los judíos, el Arca de la Alianza, donde estaban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Luego de ser destruido por un rey babilonio, fue reconstruido otra vez después de 70 años. El segundo templo fue destruido otra vez por los romanos en el año 70 después de Cristo. Para la tradición judía, en este mismo lugar se debe construir el tercer y último templo de Salomón. Es urgente para los judíos, pues es la forma de prepararse para el juicio final y la venida de su Mesías. De hecho, los judíos extremistas quieren borrar la mezquita y tomar el control de la zona sagrada y levantar el tercer templo, porque dice es de ellos y solo de ellos. De hace años Israel hace excavaciones debajo del lugar. Los musulmanes denuncian que israelíes quieren debilitar los cimientos y demoler la cúpula de Al-Aqsa y judaizar el lugar. Los israelíes aseguran que los 10 mandamientos siguen allí. Experto en asuntos de Medio Oriente, allá en Argentina, Castillo, más bien está en Madrid. Imagínate todo esto, ¿no? Roberto, es parte de la política criminal del régimen sionista israelí, la judaización de Al-Quds, la agresión sobre la mezquita de Al-Aqsa, sobre la explanada de las mezquitas, y bueno, retira esto por la resistencia del pueblo palestino en las calles, donde vio que no se va a doblegar ante justamente los hechos criminales que quiere imponer el gobierno de Benjamín Netanyahu y secuestrar a la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Recordemos que estas violaciones al Islam, porque es el tercer lugar más sagrado del Islam y también es la identidad islámica del pueblo palestino, lo viene realizando desde el comienzo del año con mayor fuerza, desde la asunción del gobierno pro-sionista de Donald Trump, ¿no? El cual es carnal de Benjamín Netanyahu y le ha permitido de todo. Recordemos que se iba a instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para señalar que Jerusalén, que Al-Quds es la capital del régimen sionista israelí. Recordemos también que días antes se lanzó un proyecto de ley por el ministro de Educación, terrorista Bennett, el cual señala la unificación de Jerusalén de Al-Quds para transformarla en la capital de la entidad sionista. Y por lo tanto venía ya preparándose esto. ¿Qué busca el régimen sionista israelí? Busca una excusa sí o sí para comenzar a agredir, para comenzar su plan de judaización sobre lo más sagrado del Islam en Palestina, que son la explanada de las mezquitas, especialmente la mezquita Al-Aqsa. Voy para allá justamente para ese tema. A ver, Eduardo, ¿por qué Israel intenta apropiarse, o por lo menos controlar, porque sí lo vimos, por controlar los lugares sagrados del mundo islámico? La causa, te pregunto, es porque quiere el control total de los 10.000 millones de dólares por concepto de turismo religioso que se registran anualmente, o la causa, y aquí viene una pregunta más interesante, la causa es mística porque quieren edificar el templo de Salomón, y como hay judíos ultraortodoxos que están presionando a Benjamín Netanyahu de hacerlo, por favor.
y otros porque en realidad es la fe en la venida del juicio final. Faisal, te pregunto, ¿por qué Israel quiere apropiarse de la mezquita Al-Aqsa? ¿Es porque ahí está el templo de Salomón? ¿Es porque los judíos ortodoxos creen que ya viene el fin del mundo y les urge construir el tercer templo de Salomón para esperar a su Mesías que baje del cielo, tal como dice su propia escritura? Por favor, Faisal. Lo que busca el sionismo es la destrucción de la mezquita Al-Aqsa, golpear al Islam, necesitan destruirlo sí o sí. Recordemos algo muy importante, la UNESCO en octubre del año 2016 señaló en una ley de que no había ningún vínculo religioso judío sobre las explanadas de las mezquitas. Por lo tanto, eso era territorio islámico palestino, era el territorio del pueblo palestino. Lo que vemos que el gobierno de Benjamin Netanyahu lleva justamente esta política de agresión. Su objetivo es la judaización de todo Al-Quds, la expulsión de todos los palestinos, porque no solamente, Roberto, veamos el ataque a la mezquita Al-Aqsa por solitario, es todo un contexto. Vemos en forma permanente que se asesina a los jóvenes palestinos. Por el otro lado, se destruye día a día las viviendas palestinas en Jerusalén, la revocatoria de los derechos de vivienda. O sea que lo del templo del Salomón es un invento, es un invento. Es un invento sionista, es parte de la excusa. Necesitan sí o sí que Jerusalén sea la capital de este régimen criminal sionista israelí. Cuentan con el apoyo de Donald Trump, que le da luz verde. Tienen que aprovechar este momento histórico que tiene el sionismo, porque Estados Unidos le dice, hagan lo que quieran, asesinen a todo el pueblo palestino, que nosotros los vamos a apoyar. Déjame ir con Eduardo, por estas dos voces diferentes que complementan el conocimiento. Gracias a usted. Cerraré parafraseando al erudito Norman Finkelstein, de la Universidad de Princeton, una de las más importantes del mundo. El antisemitismo no es nuevo y no tiene nada que ver con el antisemitismo. Más bien es una distracción para distraer, así lo dice, el abuso que se hace contra, bueno, así lo digo yo, el abuso que se hace contra los palestinos y centrarse en la victimización de los israelíes. Una distracción criminal. Por eso nunca hay que perder de vista lo que le pasó al propio presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter. Jimmy Carter dijo, Palestina, paz, no apartheid. Una conclusión que no era controvertida, pero el mundo judío se le echó encima, o el mundo sionista. Lo acusaron de recibir dinero de los jeques árabes, de apoyar el terrorismo, de ser antisemita y por último de simpatizar con Hitler, solo por haber pedido paz para los palestinos. Y eso que era el presidente de Estados Unidos. Imagínese usted. Buenas noches.